Entonces, en la clase pasada, lo que hemos estado viendo es qué pasa en los circuitos donde tenemos resistencias y baterías. Ya hemos hablado de más o menos qué son las resistencias, hemos hablado qué son las baterías. Am, Estoy mirando mi torpedo para ver qué viene. Entonces hicimos algunos, hoy le vamos a poner un nuevo circuito, un nuevo componente del circuito, y va a ser el último. Entonces, solo para recordar, lo que estuvimos viendo es que cómo podemos calcular cosas importantes aquí. En este circuito tenemos una batería de 10 volts, una resistencia de 10 ohm. Con la ley de Ohm podemos calcular la corriente. Perfecto, lo hicimos la otra vez, 1 ampere. Si ponemos dos resistencias, intuitivamente, si hay más resistencia, vamos a tener menos flujo. Esto en un sistema hidráulico, también en un sistema eléctrico, y eso es exactamente lo que pasa. Calculamos ahora, las dos resistencias están en serie, hay 20 ohms y ahora la corriente baja, hay menos flujo. ¿Qué pasa si yo ahora pongo las resistencias en paralelo? Tenemos 10 ohm por este lado y tenemos 10 ohm por este lado. Entonces ahora tengo dos vías de conducción. Si tengo varias partes, varias alternativas por donde voy a poder ir, va a ser más rápido el flujo. Eso lo ven ustedes en una boletería o en la entrada de un concierto, cuando íbamos a un concierto, o lo que sea, cuando hay varias cajas abiertas. Entonces calculamos cuál era la resistencia equivalente. Ahí está, es finalmente, está 1 sobre R, es 2 sobre 10, o sea, R es igual a 5 ohms. Y teníamos dos resistencias de 10 ohms. Fascinante. Entonces calculamos cuál es la corriente ahora, igual que lo hicimos en el caso pasado. Y ahora resulta que la corriente son 2 amperes. Fascinante. Si tenemos menos resistencia, tendremos más corriente. Y eso se puede ver aquí. La resistencia es inversamente proporcional a la corriente, así que menos resistencia, más corriente. Fascinante. También tuvimos que usar la ley de Kirchhoff aquí. La corriente total es igual a 1 a la corriente que va por un lado más la corriente que va sobre todo. Listo. Fácil y bonito hasta acá. ¿Qué pasa? Y esto fue lo último que hicimos la clase pasada. ¿Qué pasa si ahora tengo un circuito, y este es su spoiler, que se parece a la membrana plasmática? Entonces, como ya vimos este circuito, lo voy a pasar rápido, pero ahora vamos a tratar de entender qué cosa es esto de la batería. Entonces, ¿qué era este circuito? Tenemos dos ramas paralelas, a la izquierda y a la derecha. Tenemos una batería con un valor y una resistencia con otro valor. Lo mismo aquí a la derecha. Entonces lo que queremos saber es cuál es la diferencia de potencial entre el lado B y el lado D, que arbitrariamente llamamos afuera y adentro. Lo primero que tuvimos que hacer es calcular la corriente del circuito, y para eso supusimos que este era un circuito cerrado. Entonces sumamos las baterías, estaban en serie, las sumamos fácil, 100 más 50, 150. Sumamos las resistencias porque estaban en serie, y aquí 10 más 90 son 100 kilo ohm. Y luego con eso calculamos la corriente, 1.5 por 10 a la menos 6 amperes, 1.5 microamperes. Fácil y bonito hasta aquí. No miren de nuevo lo de arriba, no miren de nuevo lo de arriba. Entonces lo que queremos saber es cuánto es la caída de potencial en esa resistencia, porque vamos a tener que sumar esas dos caídas de potencial, la resistencia y la batería. Entonces, por la ley de Ohm sabemos que V es igual a I por R, sabemos la corriente del circuito, sabemos la resistencia porque está ahí en el dibujito, y calculamos con la calculadora 15 milivolts. Y ahora tenemos que sumar esos 15 milivolts, más bien restar, y vimos por qué había que restar, por la dirección de los signos del loop y la corriente. Entonces, esto es 100 milivolts, que es la batería, menos, por los signos, 15 milivolts, y eso nos da la friolera de 85 milivolts. Esa es la diferencia de potencial en ese lado. Si ustedes calculan el otro lado, les va a dar lo mismo. Pero ¿qué pasa? Y aquí viene lo interesante. ¿Qué pasa si ahora vemos el circuito de la derecha? Y en el circuito de la derecha lo que cambió fue la resistencia.
Aquí a la izquierda le pusimos la de 90 en lugar de la de 10, y a la derecha le pusimos la de 10 en lugar de 90. Esto es como que en la membrana estuviéramos cerrando canales de un lado y abriendo canales en el otro lado. Volvimos a hacer nuestros cálculos, entonces calculamos cuál era ahora la caída de potencial en esa resistencia, que ahora cambió de valor. Entonces la corriente, que ya sabemos cuánto es por la resistencia, que ahí estamos mirando cuánto es, esto nos da otro valor, 135 milivoltios. Y ahora cuando hacemos la suma, 100 menos 135, eso nos da menos 35. Da otro valor. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que en un circuito como este, que es similar a una célula, podemos cambiar el voltaje de transmembrana sin cambiar las baterías, solamente abriendo y cerrando canales. Y eso es lo que hace la célula, y lo vamos a ver en las clases posteriores. La célula en general no cambia las concentraciones de los iones, este spoiler, esto de aquí, la batería, está dada por la diferencia de concentraciones de los iones. La célula en general no hace esto, o si lo hace muy lentamente. Lo que hace rápidamente es cambiar la resistencia, cerrar o abrir canales. Entonces, este es un ejemplo súper importante. Cerrando o abriendo canales podemos cambiar el potencial de membrana. Esto no es tan intuitivo, porque si ustedes piensan que yo tengo una batería, por aquí tenía una batería, y yo quiero cambiar la cantidad de voltaje de esa batería, yo tenía que comprar otra batería o ingeniármelas para hacer algo en esa batería para que me diera menos voltaje. No es necesario, solo con resistencias ahora podemos hacer eso. Profe, ¿el voltaje sea negativo o positivo indica algo? No, eso es solamente arbitrario del ejemplo. No se preocupe que el signo en este caso son solamente valores numéricos, pero lo que importa es que son muy diferentes. En un caso era un valor y en el otro caso es negativo y otro valor. Eso es lo que realmente importa. Ya. Entonces, lo que tenemos que descubrir en esta primera parte de la clase es de dónde viene ese valor de la batería. Y esto va a ser un spoiler porque en la siguiente clase yo también voy a volver sobre este tema. Entonces, ¿de dónde viene? Ya se los he contado. Viene de las diferencias de las concentraciones de iones. Yo no me acuerdo si esta tiene animación o no. Ya, no tiene animación. Entonces, antes de ir sobre esta, les voy a mostrar por qué tiene que ver con la concentración de iones. Este es un experimento en el cual tenemos una celda electroquímica, tenemos concentraciones de esta sal, cloruro de potasio, la misma concentración a ambos lados. Recuerden, una sal cuando está en solución, en este caso acuosa, ¿cómo se llama eso? Disocian los iones casi inmediatamente. Entonces, tenemos aquí separados los iones, potasio de cloruro. Ya. Entonces, pongamos a la misma concentración, y esta barrera que tiene estas cositas son canales permeables solamente al ion potasio. Entonces, imagínense que podemos apretar un botoncito, abrimos los canales de potasio, ¿y qué es lo que va a pasar si la concentración es igual a ambos lados? Dígame alguien, o escríbame alguien. Yo tomo un sorbo de café por mientras. ¿Qué va a pasar con el flujo de iones? Si abrimos canales y las concentraciones son exactamente iguales en ambos compartimentos, ¿qué va a pasar? No va a haber flujo. Ya. Catalina dice que el flujo neto va a ser cero. Eso es lo que va a ocurrir. Va a haber flujo, pero el flujo neto va a ser cero. ¿Ya? Los mismos que pasan de un lado pasan para el otro. Este experimento era lo más fome del mundo. Al medio, ahora vamos a poner 10 milimolar de la sal versus 1 milimolar. Entonces miren que los iones potasio, que son los damasquitos, están en mayor concentración. Aquí ocurre algo que es que se llama que hay una diferencia de gradiente, o más bien hay un gradiente. El gradiente es la diferencia de algo.
En términos de derivadas, el gradiente es la derivada, la suma de las derivadas parciales. Ya, hace mucho tiempo que no veo eso. Debería saberlo yo. Básicamente es la dirección, hacia donde, la dirección de cambio. Entonces, hay mucho aquí, a la izquierda, hay poco aquí. Entonces, las flechas van de izquierda a derecha. Y cuando ustedes abran estos canales, suponiendo que lo pueden hacer, va a haber un flujo de iones, siguiendo su gradiente de concentración. Pero resulta que estos iones tienen carga. Cada vez que se mueva un ion hacia la derecha, se va a poner una carga sobre ese lado de la membrana y se va a empezar a cargar eso y va a aparecer un voltaje. Entonces, cada vez que se mueva un ion potasio para acá, va a aparecer una carga positiva y como ese ion salió del compartimiento de la izquierda, va a aparecer una carga negativa. ¿Hasta cuánto va a ocurrir esto? Hasta que el potencial eléctrico sea igual al potencial químico. Y en ese momento se va a encontrar lo que llamamos el equilibrio. El equilibrio es cuando el delta G es igual a cero, como ustedes aprendieron en química. Entonces, en el momento del equilibrio, el gradiente químico que empuja para allá va a ser contrarrestado totalmente por el gradiente eléctrico. ¿A dónde empuja el gradiente eléctrico? Están poniendo cargas positivas. Y si el potasio es positivo, no, en un momento no va a querer ir hacia un lugar donde hay cargas positivas. Entonces, ese gradiente eléctrico está apuntando para el otro lado, en el caso de potasio. Entonces, el gradiente químico en algún momento va a ser contrarrestado con el gradiente eléctrico y eso se llama equilibrio electroquímico. En ese punto, nosotros podemos calcular el potencial eléctrico. En alguna clase vamos a ir un poquito más allá sobre esto cuando yo les hable de movimiento de iones en solución, que ojalá sea la próxima clase. Vamos a calcular un poco, vamos a hacer un paso más para entender esto. Entonces, ¿cuál es? Y resulta que el que hizo este dibujo le puso un valor. Me voy a saltar una porque no, no es la mejor diapositiva del mundo. No miren el mono, solo miren lo que está al lado derecho. Eh, este valor de potencial en el equilibrio se llama potencial de Nernst o potencial de equilibrio. Y ese es el valor del potencial eléctrico cuando estamos en el equilibrio electroquímico. Entonces, ¿cómo se calcula? RT sobre ZF, pero RT y F son valores conocidos. R es la constante de los gases, T es la temperatura en Kelvin, F es la constante de Faraday, 96.500 coulomb por equivalente, es un número de la Wikipedia. Z es la valencia del ion, yo sé cuál es, entonces, ya, entonces, todo esto es 58. RT sobre F y por logaritmo base 10, entonces queda en 58 por la razón de las concentraciones. Entonces, solamente sabiendo la diferencia de las concentraciones de los iones, yo puedo saber cuál es el valor de la batería. ¿Qué batería? Aquí hay solamente una batería. Tengo un ion, que es el que está cruzando, el ion potasio, que está yendo en el primer eje, o al comienzo está yendo del compartimento 1 al compartimento 2. Entonces, ahí tengo una batería. Ya, vamos a hacer un ejercicio mental ahora, porque resulta que todos sabemos, espero, que en la célula hay varios iones. Aquí en esta tablita, a ver, señor lápiz, ¿dónde está? Ups, se chingó. Hay varios iones en la célula. Potasio, sodio, cloruro y calcio. Hay otros más, pero los que nos van a importar son estos. Estos son diferentes tipos celulares. Eh, entonces, si todo esto es verdad, yo puedo tener baterías para cada uno de esos iones en la célula. La respuesta es sí, ¿ya? Por eso hemos estado viendo baterías y resistencias en este curso. Am, ¿Qué significa que estén esas baterías? Bueno, si nosotros pensamos que hay un flujo solamente de potasio en la célula, lo cual no es verdad, porque hay flujo de un montón de iones, pero por un momento pensemos que la célula es solo permeable a potasio,
el potencial de reposo o el potencial de membrana de la célula va a ser el potencial de equilibrio del potasio. ¿Cuánto es el potencial de equilibrio del potasio? Ups. A ver, salte de acá. Esperemos. ¿No hay una animación? No hay una animación, lo tendré que hacer a manito. Entonces, ¿cómo calculamos el potencial de equilibrio? Bueno, lo vimos en la diapositiva pasada. Y aquí está la fórmula. El potencial de equilibrio, E sub I, es igual a RT sobre ZF por todo este chorizo. Aquí ya está escrito. Entonces, en el caso de potasio, es 58 por logaritmo en base 10. Miramos aquí lo que dice la concentración afuera. La voy a marcar. Ya, lo marqué pésimo, pero no importa. Entonces, ¿dónde está la concentración afuera? Ahí está. Y ese valor está aquí, en el numerador. Ahora viene la concentración adentro. Vamos a cambiar el lápiz. La concentración adentro está aquí. 124. Está en el denominador. Y ahora la vamos a poner en el denominador. Ojalá que el lápiz me ayude y no haga una tontería. Ahí está. Entonces lo único que hice fue mirar esa ecuación de ahí arriba, poner los valores de esta tablita y luego con la calculadora calculé esos valores. Ya. Pero ¿qué significa eso? Y eso es lo que realmente tenemos que aprender en este curso. ¿Qué significa eso? Significa que si la célula es permeable solo a potasio, el potencial de membrana va a ser este valor. Si la célula es solo permeable a sodio, el potencial de membrana va a ser ese valor. Y así sucesivamente. Entonces, ¿alguien se acuerda cuál es el potencial de reposo de una célula animal? Menos 70. ¿Están todos de acuerdo? Que me acabó el café. Mal. Ahora tendré que tomar alcohol isopropílico. Efectivamente, menos 70 es un número razonable. Menos 70. Entonces, imagínense que, bueno, ya si comparamos menos 70 con todos esos valores, de más 125 y más 160 está bien lejos, ¿ah? Pero desde menos 100 y menos 99 no está tan lejos. No está tan lejos. Entonces, una primera hipótesis fue que los iones potasio y cloruro, que tienen potenciales de equilibrio muy negativos, son los que mantienen el potencial de reposo. Esa fue la primera hipótesis, que no es tan verdad, pero tampoco es tan mentira. ¿Ya? Spoiler, y esto va a aparecer en varias clases más adelante. El potencial de reposo de la célula es mantenido principalmente por potasio. ¿Ya? Principalmente. En el pico del potencial de acción, cuando el potencial de membrana sube, eso es porque ocurre un flujo brutal de iones sodio. Entonces, el potencial de reposo estaba primero más o menos cerca del potencial de equilibrio de potasio. Cuando se abren canales de sodio, el potencial de reposo se va a ir a ese valor, al potencial de equilibrio de sodio. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando lleguemos al potencial de acción. Ya, pero una cosa importante que a mí me gusta hablar en este curso es que una cosa es el bla bla que yo les pueda mostrar, esas diapositivas, pero nosotros como científicos tenemos que ser capaces de analizar la evidencia. Entonces, en este caso, un experimento. Entonces, hagamos un experimento para probar si esta cosa es verdad o no. Si esta hipótesis que yo les decía, que mirando esta tablita nada más, el ion potasio, por ejemplo, controla el potencial de reposo. Entonces vamos a hacer un experimento. El experimento es que tenemos una célula muy grande, que vamos a hablar de ella con más detalle en el futuro,
que es el axón gigante del calamar. No el axón del calamar gigante. No, 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 no. Hace una vez me pusieron en una prueba. No, no, no. Calamar gigante es ese que mide como 15 metros. No, no, ese no. Ese no. El axón gigante del calamar. El axón gigante del calamar es muy ancho, tiene 1 milímetro de diámetro y varios centímetros de longitud. Entonces, con una lupa se puede ver muy bien y uno puede meter electrodos, meter cosas, sacar cosas. Es fácil de manipular. Esa es otra de las cosas importantes que uno tiene que aprender desde chico, como ustedes. Cuando vamos a estudiar un fenómeno que no conocemos, hay que ir por el sistema más simple. Estudiar el cerebro de mamífero que queda abajo de un cráneo es muy difícil. Hay que perforar el cráneo, hay que sacar el cerebro. El cerebro es como blanco, gris, no se ve nada. Entonces, hay que ir a un lugar donde sea más fácil. Y el axón del calamar era un lugar fácil y visible. Vicente tiene una pregunta. Sí. El potencial de equilibrio corresponde a que el equilibrio entre dos medios se determina mediante el voltaje de una sustancia. El potencial de equilibrio es el voltaje que se establece en una membrana cuando el potencial eléctrico es igual al potencial químico. Dicho de otras palabras, el potencial electroquímico es igual a cero. Eso también es la otra forma de decir. Pero es más fácil decir que el potencial eléctrico es igual al potencial químico. Vamos a volver sobre esto en el futuro. Así que, y ahí vamos a hablar un poco más qué cosa es el equilibrio. Porque hay muchas, ¿cómo se dice? Misconceptions sobre el equilibrio y el estado estacionario. Muchos, incluso de mis colegas, los usan como sinónimos, siendo que no lo son. Pero no vamos a ¿Y entrar en cómo eso hoy. utilizarlo? ¿Cómo utilizar qué? ¿Cómo utilizar el potencial de equilibrio para obtener el voltaje? El potencial de equilibrio es el voltaje, pero es el voltaje teórico que ocurre si el sistema está en equilibrio. Si pasa un solo ion, si pasan varios iones, ahí no lo podemos, esa cosa es más complicada y vamos a volver sobre eso en el futuro. Porque en la célula eso es lo que pasa. Entonces hagamos un experimento y en este experimento lo que vamos a hacer es cambiar la concentración del ion potasio en el lado de afuera. ¿Por qué en el lado de afuera? Porque es más fácil, ¿no? Uno tiene ahí la celulita que es el axón y está en una cámara y ahí uno le cambia el medio extracelular, eso es fácil. Entonces vamos a hacer ese experimento fácil. ¿Qué es lo que uno espera? Uno espera que si el ion potasio controla el potencial de membrana, al cambiar la concentración del ion potasio, cambia el potencial de membrana. ¿Por qué? ¿De dónde se me ocurrió semejante cosa tan complicada? Muy simple, se me ocurrió de aquí, de esta ecuación que está aquí arriba. Le vamos a quitar todos esos colores. Entonces, supongamos que solamente el ion, o principalmente el ion potasio controla el potencial de membrana, entonces el potencial de membrana va a ser muy cercano al potencial de equilibrio. Si yo cambio la concentración del ion afuera, yo voy a cambiar el potencial de equilibrio y por ende el potencial de membrana. Entonces estoy haciendo la suposición de que potasio es el principal ion permeante y quiero probar esa suposición. Entonces vamos a hacer el experimento y cambiemos la concentración. Y lo que vemos es que aquí empieza el experimento, 3.5 milimolar, luego 10, 20, etcétera. Y cada vez que cambiamos la concentración de potasio externo, el potencial de membrana se hace cada vez más positivo. Fascinante. Aquí abajo está la cuantificación, el potencial de membrana a la izquierda y abajo en el eje de las X la concentración de potasio. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que al cambiar la concentración de potasio, cambia el potencial de membrana. Sí, ustedes me van a decir que entre los dos primeros cambia muy poco. Sí, cambia muy poco. Pero no vamos a entrar en eso. En escala logarítmica uno podría ver mejor y sí cambia. Entonces, ¿qué rayas más raras esas? Están mal puestas. Da lo mismo.
Entonces, lo que hicimos aquí fue que vemos que al cambiar la concentración del ion, cambia el potencial de membrana. Entonces, eso sugiere, o más, sugiere fuertemente que el potencial de membrana está controlado por el ion potasio. Si ustedes repiten esto con el ion sodio, básicamente no hay cambio en el potencial de membrana. Si lo repiten con el ion cloruro, cloruro también tenía un potencial de equilibrio negativo. Depende de la célula en cual lo hagan. En algunas el ion cloruro no contribuye, contribuye muy poco, en otras contribuye un poco más. Pero sin duda es potasio el que se lleva la mayor parte del trabajo. ¿Cómo se explica eso en términos de canales y de transportadores, que son cosas que nosotros conocemos ahora? Bueno, hay canales de potasio que están abiertos en el reposo y dejan pasar potasio, y hay un flujo de potasio muy grande. Hay flujo de otros iones, pero es muy pequeño. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Punto aparte. Voy a tomar agua. Vicente. Hay que aprendernos el potencial de equilibrio de cada sustancia dependiendo del tipo de célula al que pertenece. No. Vamos a volver sobre eso la siguiente o la subsiguiente clase, pero por el momento no. Yo me la sé porque trabajo en esto, pero si no se la sabe, puede calcular. Vamos a tener que memorizar eventualmente la de los mamíferos, pero ya vamos a llegar sobre esto. Ya. El último elemento que vamos a tratar de entender para seguir avanzando en esto del comprender estos fenómenos eléctricos de la célula es algo que se llama condensador. En inglés se llama capacitor. Eh, no digan capacitor porque alguna gente no lo va a entender y hay una palabra en el español para decir eso. Se llama condensador. No condensa, ¿ah? No. ¿Qué cosa es un condensador? Es un elemento que almacena cargas. ¿Cómo lo hace? Un condensador, el más simple, es un elemento de placas paralelas. Aquí hay una placa de metal, aquí hay otra placa de metal y aquí adentro hay un material que los aísla. Así es como funciona. Entonces, ¿qué vamos a poner? En un lado le vamos a poner el extremo positivo de la batería y en el otro lado le vamos a poner el extremo negativo de la batería. Entonces se van a ir los electrones y en un lugar, en una de las placas va a estar cargada negativa y la otra positiva. Fácil y bonito. Ya vamos a ver para qué sirve esto y cómo se parece a la célula. Spoiler, en la célula hay iones a un lado y hay iones al otro lado, y entre medio está esta capa aislante que son los fosfolípidos, así que esto tiene importancia. Uno los puede poner al igual que la resistencia en serie y en paralelo. En este curso no lo vamos a hacer. Si nosotros los ponemos en serie, como está aquí, ahí hay dos condensadores en serie. Uno sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre la capacitancia 1 más bla, 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 bla. Si los tenemos en paralelo, tampoco va a ocurrir en este curso porque habitualmente solo vamos a tener uno. Si los tenemos en paralelo, la conductancia equivalente es la suma algebraica. Ya. Pero esto no nos va a importar mucho en este curso. Lo que sí nos va a importar para entender un poco esto es cuáles son las unidades o qué cosa es la capacitancia. Y la capacitancia se refiere a la capacidad de almacenar carga. La capacitancia se mide en unidades de faradios. Faradio es coulomb sobre volt. Y la ecuación es esta. C es igual a Q por B. Vamos a ver si la tengo escrita de otra manera. Ahí en el libro ya estaba. Q es igual a C por B. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Cuando yo estaba tomando física, hace muchísimos años, en el pregrado, me dijeron que la carga se ve. Entonces, ahí no se me olvidó más, una regla mnemotécnica. Entonces, la carga se ve. Q es igual a C por B.
esa es la ecuación que nos va a permitir calcular cosas en un condensador. Pero aquí viene algo interesantísimo. ¿Qué pasa si yo ahora me pongo a ver qué pasa con el cambio de la carga? Porque nosotros hemos visto que la corriente es un flujo. Y como es un flujo, es la razón de dos cosas. Es cuántas cositas se mueven por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué pasa si yo saco la derivada? Porque aquí tengo una Q. ¿Qué pasa si yo saco la derivada, que es la corriente de Q a dt? ¿Qué pasa en este sistema? Entonces, de Q a dt, que es sería la parte izquierda de esta ecuación, es igual, y aquí tengo que meter la derivada también, entonces quedaría C por dB de t. C es una constante. ¿Mm? Vamos a ver si hay algo más. Profe, No, en la ecuación que nos mostró, ¿cuál era la Q, la carga? la Q es la carga. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a tomar esta ecuación y la voy a derivar, la de arriba, la voy a derivar y la tengo que derivar a la izquierda y a la derecha. Entonces vamos a derivarla a la izquierda primero. Perdón. No es esa ecuación. ¿Por qué no aparece? Ahí está. En mi cabeza no aparecía. Yo creo que sí aparecía en la vida real. Voy a tomar esta ecuación, Q igual a C por B, y la voy a derivar a la izquierda y a la derecha. Vamos por la de la izquierda. De Q a dt, ¿sí? Tomé este Q y le puse una derivada. De Q a dt, por definición, es la corriente. Siempre, por definición, de Q a dt es la corriente. Ahora derivemos el de la derecha. C es una constante, así que sale para afuera. C es igual a, entonces la corriente de Q a dt es igual a C por dB de t. Luego yo puedo sacar un integral, ¿ah? Entonces puedo tirar para allá el dt, lo puedo tirar para acá y ahora puedo sacar despejar esto y puedo sacar la integral y el voltaje es 1 sobre C por esa cosa fea. Esta última ecuación no nos va a interesar, pero lo que sí nos va a interesar es que apareció una derivada. Señor Lapi está medio borrachín. Entonces, eso es algo importante. Significa que la carga del condensador, o más bien el funcionamiento, todavía no hemos visto la carga, el funcionamiento del condensador depende del tiempo. Hay un dB de t, aquí hay una ecuación diferencial, qué miedo, y depende del tiempo. Entonces, este componente depende del tiempo. A diferencia de la resistencia, que nunca apareció el tiempo, en las baterías nunca apareció el tiempo, aquí en el condensador sí aparece el tiempo. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta y eso para entender la célula va a ser fundamental. Punto aparte, yo quisiera saber cómo se parece esto a la célula. Yo tenía otras veces una diapositiva y por supuesto por alguna razón ahora se me traspapeló. Déjenme ver si está más abajo. Ah, aquí está. Entonces, en una célula vamos a tener una batería que va a estar dada por el potencial de equilibrio, una resistencia que van a ser los iones que pasan, los canales iónicos, y vamos a tener un condensador. Y ese condensador es la membrana plasmática. ¿Por qué? A un lado tenemos solución acuosa con iones, al otro lado tenemos solución acuosa con iones, diferentes concentraciones de iones, entonces va a haber un potencial de equilibrio para cada ion, y entre medio de esas soluciones acuosas va a estar esto que es grasa, mantequilla, fosfolípidos. Hay un elemento no conductor. Entonces, eso es exactamente un condensador. Un condensador son
Placas paralelas donde están las cargas a ambos lados y aquí al medio tenemos un no conductor. Ya. Avanza, avanza, avanza. ¿De qué depende el valor de la capacidad en un condensador de placas paralelas? Depende de varias constantes. La constante, esto es epsilon 0, es la permitividad del espacio libre, es una constante, lo mismo. Kd es la constante dieléctrica del medio con no conductor, en el caso del fosfolípido es como 2, no nos va a importar mucho tampoco. A es el área y D es la distancia entre las placas. Y esto sí va a importar y cuando hagamos ejercicios sobre esto, esto va a ser interesante porque nos va a dar propiedades de la célula. A es el área de las placas paralelas. Entonces, si yo tengo una célula pequeña va a tener un área pequeña. Una célula grande va a tener un área grande. Entonces, si yo puedo calcular la capacidad, la capacitancia de una célula, yo puedo estimar su tamaño. Y eso se hace habitualmente cuando uno hace experimentos. Entonces, no necesitamos ver la célula necesariamente, no necesitamos hacer cosas complicadas, solamente midiendo la capacidad de la célula, que es relativamente fácil en ciertas condiciones, uno puede saber de qué tamaño es la célula. Esto es súper importante para una neurona, porque una neurona en el cerebro es básicamente transparente. Y cuando está la neurona al lado de otras neuronas, uno no puede ver dónde termina. Uno puede ver el soma, pero ve unos hilitos que son las neuritas, las dendritas, los axones, pero no sabemos dónde terminan. Entonces, midiendo la capacidad, podemos estimar el área de esa neurona. Señor lápiz, ven y con otro color vamos a marcar eso porque eso es sumamente importante, tan importante que voy a dibujar aquí con mis grandes capacidades. Eso es el área de las placas paralelas, o sea, es el área de la célula. Área. ¿Qué cosa es D? D es el espacio que es el cual separa a las placas paralelas, el grosor de la membrana. En general, las células de mamífero o de animales tienen la misma separación, el mismo grosor. Así que eso no va a ser un problema, aunque hay algunos casos en que se ha reportado que hay ciertas variaciones, ¿ya? Sí hay variaciones en el diámetro, en el espesor de la membrana dentro de organelos. La membrana plasmática es bastante más ancha, por decirlo así, porque tiene mucho colesterol. Organelos intracelulares como el retículo, el Golgi, tienen menos colesterol y tienen diferentes composiciones de fosfolípidos y son menos anchos, son más angostos, ¿ya? Entonces, dentro de las células sí va a haber variaciones, pero entre las células básicamente no va a haber variaciones y vamos a pensar que esto es una constante. ¿Cómo se ve un condensador? Quiero ir a la Casa Royal corriendo, está cerrada la Casa Royal. Y quiero ver un condensador y probablemente si no, seguro que ustedes vieron un autito abierto o algún aparato eléctrico y hay unas calullitas, las más conocidas son estas de acá, que son como unas lentejitas que tienen dos patitas. Eso es un condensador. Hay un montón de tipos de condensadores y depende de cuánto es el wattaje que van a soportar y cuánto es la carga que van a poder aguantar. Estos de aquí abajo son picofaradios, 10 a la menos 12 faradios. Estos de más arriba, gorditos, son de microfaradios, aguantan bastante más. Los que usamos en electrónica habitualmente son estos chiquititos, picofaradios, 10 a la menos 12. Los de los aparatos eléctricos también, ¿ya? Solo en condiciones que se necesita potencia aparecen estos más grandotes. Como pueden ver, son bien diferentes, no como las resistencias, que era un cilindrito que tenía dos patitas y ya, y había un código de colores. Aquí no hay un código de colores universal, algunas marcas usan un código de colores, en otras uno ve unas letras como estas que están acá, no importa si no la ven, yo tampoco.
aquí habitualmente tiene unas marcas que no son muy intuitivas y uno tiene que ir a los catálogos y buscar qué son. ¿Ya? Los condensadores son más heterogéneos, eso es lo que quiero decir. Bueno, entonces, solo para redondearle, ya hemos visto que en la célula hay varios elementos que nos hacen recordar un circuito eléctrico. Está la batería, que estaría dada por el potencial de equilibrio de cada ion. Entonces hay varias baterías, dependiendo del número de ion permeantes. Están las resistencias, que son los canales iónicos y los transportadores, que permiten el movimiento de los iones. Y además está este condensador. Y ese condensador le hemos sacado el poto a la jeringa porque depende del tiempo. Y ahora vamos a tener que, como dice mi hijo, hay que dar cara. Y vamos a tener que entender cómo funciona esto del tiempo. Este es un circuito hidráulico. Son circuitos hidráulicos bastante poco intuitivos. Uy, esto es del año pasado, no sé si se ve algo. Déjeme ver, ¿ah? Esto no lo veo desde el año pasado. Estoy seguro que tenía una forma más... No miren nada de eso. Yo pensé, bueno, no importa. En todo caso, la única que me importa es la última. Qué feo eso, yo pensé que ya lo había transcrito a un lenguaje más humano. ¿Cómo funciona esto del condensador? Y eso es lo que tenemos que ver ahora. Déjeme ver qué es la que viene. Habitualmente yo hago esto en la pizarra, pero la pizarra es más difícil. Sin pizarra es más difícil. Ya, lo vamos a tener que hacer con la cabeza. El condensador es este elemento que nos permite poner cargas de un signo a un lado y del otro signo al otro lado. ¿Cuántas cargas puedo poner? Bueno, depende del área. Pero el mismo número de cargas va a estar a un lado que al otro. Pero resulta que esto va a tomar un cierto tiempo, ¿ya? Entonces, la manera más simple que yo he encontrado de explicar esto es hacernos pensar que vamos al metro. Entonces, imagínense, bueno, cuando nos subíamos al metro, imagínense en el metro cuando están en la estación de la punta, el extremo del metro, y están en la mañana, en el horario pico, y todos quieren entrar al metro vacío. Nosotros, las personitas, vamos a hacer las cargas. El metro va a ser el lugar donde entran las cargas, el homólogo del condensador. Entonces, el metro está vacío. La puerta está así, frente a nosotros. La puerta se abre. Imagínense lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Entran todos lentamente o entran todos como que fuera una estampida de vacas? Una estampida. Una estampida de animales salvajes, ¿cierto? Entonces, el flujo en ese momento es máximo, porque está todo desocupado y hay una estampida que van a agarrar asiento, agarrar fierro, agarrarse al lado de la ventana, lo que sea. Imagínense 5 segundos después. El metro ya se llenó, por decirles, 20 o 30%. 5 segundos después de esos 5 segundos, el metro ya está lleno a la mitad. ¿Cuánto es el flujo cuando el metro está lleno a la mitad? ¿Es igual? ¿Es mayor o es menor? Ya está lleno a la mitad. No puedo ir corriendo como una vaca loca. Es menor, ¿cierto? Mientras más se va llenando el metro, más lento tengo que avanzar, porque hay otras personas que tengo que ir esquivando. ¿Qué pasa cuando el metro está lleno? ¿Cuánto es el flujo? El flujo es 0. Entonces llega un momento en que el metro se llena y quedan las personas de adentro, así, todas apetrujadas, la puerta está abierta y quedan todos los que están afuera con cara de pescado, porque no pudieron entrar. Entonces, en ese momento, el flujo es 0. Entonces, ¿qué nos dice este ejemplo? La carga
el flujo, vamos a pensar en el flujo más bien, el flujo a tiempo cero es máximo. Y ese flujo va a ir disminuyendo con el tiempo, y cuando se llenen todos los espacios en el metro, ese flujo va a ser igual a cero, ¿ya? El flujo, spoiler, es exponencial. Entonces, aquí abajo, miren aquí, esto es la corriente, ahora este es un circuito eléctrico, ¿ya? Entonces, si hacemos el experimento, damos un pulso de voltaje, ponemos voltaje en este circuito, se mueven los electrones, que es igual que nosotros cuando estamos corriendo ahí para el metro, el flujo es máximo al comienzo, y ese flujo va cayendo con el tiempo, y llega un momento en que ahora el flujo es cero, porque se llenó el metro. En el sistema eléctrico se llenaron todas las posiciones en las que podían estar las cargas. Entonces, el flujo es cero. Entonces, esta maldición, y aquí está esa maldición, y la maldición es que había una ecuación diferencial involucrada, había un dq a dt por ahí, un dv a dt, estaba el tiempo involucrado en esta historia. Entonces, y aquí se ve, pues, está el tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender qué ecuación es esta. Spoiler, esto es una exponencial simple. Nos vamos a olvidar de eso por ahora. Vamos a ver si yo aquí, esto el año pasado lo hice, se ve pésimo. Se ve pésimo. Solo les voy a mostrar una o dos líneas de esta ecuación, nada más. Denme un instante que voy a arreglar esto. Yo sé que se ve mal, pero no importa. Solo es una cosa que tenemos que ver. Profe, ¿y esos cálculos feos qué son? Denme un momento para mostrar los cálculos feos. Vamos a ver si se ve el cálculo feo. No sé si se ve muy bien. Esos cálculos feos, aquí a la izquierda está el circuito. Lo que quiero mostrar es cuál es el curso temporal de la carga del condensador. Y el condensador es la célula. Y eso es lo que quiero saber. Y lo único que les voy a mostrar es cómo nosotros haríamos, este es el circuito más simple, no es necesariamente el de la célula, pero es el más simple, es casi igual. Tenemos una batería, una resistencia y un condensador. Entonces, ¿cómo analizaríamos este circuito? Muy fácil, con las leyes de Kirchhoff. La suma de las caídas de potencial en este circuito es igual a cero. Y eso es lo que dibujé aquí. Entonces, el voltaje es V, la caída de potencial en esa resistencia, que no se ve muy bien, es menos I por R, y la caída de potencial en ese condensador, si Q es igual a C por V, entonces V es igual a Q sobre C, y ahí está, Q sobre C. Todo eso es igual a cero. Y eso es lo único que necesito saber, y esa es la ecuación más simple de este circuito. Y ahora uno podría, y yo otros años lo hago, este año no lo vamos a hacer, uno podría hacer la derivación. Y lo que quiero hacer ahora es ver cómo cambia la Q en el tiempo. Entonces, aquí si es que ven lo que dice que esto es un recordatorio, la corriente por definición es de Q a dt. Entonces yo ahora puedo reordenar esa ecuación con dq a dt y me va a aparecer ahora un dq a dt. Y ahora esta cosa es una ecuación diferencial. Entonces yo ordeno, da lo mismo, todo eso estaba yo ordenando, nada más lo único que hice fue tirar cosas para acá, para allá, da lo mismo mucho. Y aquí me quedé con dq a dt es igual a esas cosas feas. Esto es una ecuación diferencial y hay que tratarla como tal. Entonces, una ecuación diferencial, se ponen las variables de integración a un lado y el resto al otro. Aquí apareció la integral. Esto no importa mucho, en verdad, para este curso. A mí me encanta hacer esto, pero da lo mismo. Aquí está la integral y luego resolvemos esa integral.
Ya salió la integral y ahora hay que reordenar Q, porque lo que quiero saber es cómo cambia Q en el tiempo. Bla, bla, bla. Aquí ya estamos cerca del final. Y aquí llegamos al final. Y eso es lo que importa. Entonces, si nosotros, resumen de todo, bla, bla, bla. Si nosotros partimos con un circuito que tiene una resistencia, una batería y un condensador, y nosotros vemos cómo cambia, queremos saber cómo cambia la carga de ese circuito en el tiempo, porque ya sabemos, intuimos que el condensador le pone tiempo. Entonces, hicimos toda la derivación y resulta que llegamos a esta ecuación. ¿Qué tiene que ver la ecuación diferencial entre medio? Bueno, la ecuación diferencial es una ecuación de derivadas y la solución de una ecuación diferencial es una función. Si se recuerdan, si tenemos una ecuación normal, x cuadrado más y es igual a 2. No, perdón, esa es muy complicada. X cuadrado, sí, x cuadrado más y es igual a 2. Ustedes pueden separar y saber cuál es el valor, ¿no? Y eso es un valor numérico, o x más bien. En una ecuación diferencial, la solución no es un valor numérico, sino es una función. Y aquí está la función que da cuenta de esto. Esa función dice que la carga es igual a Q0, que es la carga máxima, una constante, por 1 menos E a la menos T del tiempo sobre RC. ¿Qué cosas son cada una de estas? Son cosas que son relativamente fáciles y que ya las hemos visto. ¿Dónde está? El más importante acá es el tiempo. Aquí hay tiempo. ¿Por qué? Porque salió un dt. En alguna de las ecuaciones de arriba, la corriente era de Q a dt. Entonces ahí está ese tiempo. Entonces aquí está el tiempo. Y otra cosa interesante que apareció en esta ecuación es RC. R es el valor de la resistencia en ohms. C es el valor de la capacitancia o del condensador en coulombs. ¿En coulombs? No, pues en Faraday. ¿Cómo dibujo esa función? Porque ya muy complicado, ¿no? ¿Cómo dibujo esa función? Ups. A ver qué hay aquí. Esto es exactamente lo mismo. Déjeme ver qué hay. Ah, esto es una complicación interesante. ¿Cómo dibujo esa... Muévete. Ay, se puso tonto. Hay que darle unos segundos para que reaccione. Quiero dibujar esta ecuación porque no tengo imaginación y esa ecuación es gráficamente, es un crecimiento exponencial con un plató. ¿Eso se puede ver de la ecuación? Por supuesto que se puede ver, porque e a la t es una subida exponencial. E a la menos t es una bajada exponencial. 1 menos e a la esa cosa es una subida exponencial con plató. ¿Ya? Esto es como cálculo 101. Entonces, esa ecuación es una ecuación que es una subida exponencial con un máximo, con un plató. Ese valor de ahí va a ser el valor de la carga. Entonces, la carga va a ir cambiando en el tiempo, se va a ir cargando lentamente, comillas lentamente, y se va a demorar un tiempo en llegar a la carga máxima. Y eso mismo le va a pasar a la célula. Y eso a veces va a ser un problema. Déjeme ver qué viene ahora. A ver si me puedo saltar esto o no me puedo saltar esto. Además ya estamos en la hora. Oh, aquí había una diapositiva donde estaba todo. Y estaba todo bien escrito. Ya sabía yo que esto estaba bien escrito en alguna parte. Oh, vienen muchas cosas feas. De mi momento.
Vamos a ver si este... Sí, pero esto no me sirve. Denme un momento, denme un momento. No miren, para que no se asusten. Ahí está la célula. Estoy buscando la diapositiva adecuada. Creo que es esa. Entonces, lo que tenemos hasta ahora es que derivamos esta ecuación, solucionamos la ecuación diferencial, obtuvimos esa ecuación, y esa ecuación nos da una forma que es la carga. Pero yo quisiera saber cómo cambia la corriente en el tiempo. Porque yo partí toda esta explicación diciéndole que la corriente cambiaba con... la corriente era de Q a dt. Y si esto es Q, ¿cómo es la corriente? Y también partí diciéndole que cuando abríamos las puertas del metro, la corriente era máxima al comienzo. ¿Y cómo se transforma esto en la corriente? Bastante simple. Aquí arriba está el voltaje, que es pariente de esto. Voy a tener que volver uno. No miren eso. Eso vamos a volver en algún momento. Voy a tener que dibujar, lo siento. Eso de ahí es Q. Entonces, si yo quiero saber cuál es la corriente, esa es la corriente, la corriente es de Q a dt. O sea, la derivada de esa curva. ¿Cuánto es la derivada de esa curva? Es otra exponencial, pero va para el otro lado. ¿Cómo va a ser la forma de el voltaje? Y esto vamos a volver a la clase que viene. La carga se ve. Entonces, si este dibujo es la carga, el dibujo del voltaje es directamente proporcional. Así que también va a ser una ecuación de esa forma. Sin embargo, la corriente, vamos a tener que derivar eso. Entonces, ¿cómo se ve eso? Se ve de esta forma. Aquí está el voltaje, que tenía una subida exactamente igual que la carga. Y la corriente es la derivada de esa curva. Y la derivada, si ustedes se dan la lata de hacer la derivada de esa ecuación, la derivada de esa ecuación es una exponencial que baja. Entonces, ¿qué significan las formas de estas curvas? Y eso sí que importa, ¿ya? Más que las ecuaciones, las formas. Significa que al tiempo cero, la corriente es máxima. Es lo mismo que cuando abríamos las puertas y entraban todas las vacas corriendo al metro, las vacas somos nosotros, entonces la corriente es máxima, y eso va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo con el tiempo, ¿ya? Y llega un momento en el cual el flujo es cero, porque ya no hay movimiento de carga, ya todos los espacios que podían ser llenados se llenaron. ¿Qué pasa con el voltaje? El voltaje cambia, pero el voltaje no es instantáneo. Como hay movimiento de carga en este sistema, en todos estos segundos o microsegundos que están ocurriendo, el voltaje también va cambiando. Y va cambiando con el mismo curso temporal que lo va haciendo la corriente. Entonces el voltaje era cero en un momento y se demoró, varios segundos en este dibujo en llegar al valor máximo. En la próxima clase vamos a calcular cuánto se demora esto en unidades de tiempo. Entonces, lo que hemos visto en esta clase es que en la célula hay concentraciones de iones, eso da cuenta de la batería, pero además la célula, la membrana plasmática es un condensador, y el condensador es este elemento maligno que tiene elementos temporales, ¿ya? Porque hay cosas que ocurren en el tiempo aquí. Entonces, maldición, tuvimos una ecuación diferencial, la resolví yo más bien rápidamente,
en la diapositiva, aquí está la resolución más lenta. Es exactamente lo mismo que estaba en mi diapositiva roñosa. Aquí está la suma de los voltajes, tiene que ser igual a 0, luego de Q a dt, bla, bla, bla. Reordené todo, llegué a la ecuación, diferencial, integré, obtuve la función y el resto fue puro reordenar y puro tirar cosas de un lado para otro y llegué a esa función. Y esa función es un aumento exponencial. Entonces, en la otra clase, lo que vamos a ver es poner esto un poco en el contexto de una célula. Ahí hay dos células diferentes en esta fotito. Esto es una neurona que está en una rebanada de cerebro. Esto de aquí es una pipeta de vidrio y vamos a ver cómo calcular el área de esa neurona usando un experimento eléctrico. Y aquí lo que se hizo, si mal no recuerdo, fue levantar esa neurona y uno la levanta hacia arriba y se lleva con todo el soma y ahora tiene un esferoide y uno puede calcular el área de ese esferoide y por supuesto son diferentes. Y eso es lo que se ve en el lado derecho. Pero este es un ejemplo que vamos a ver la clase que viene. Preguntas, porque estamos en la hora. Pues mientras yo voy a buscar la guía. Ya. ¿No hay preguntas?